Muchas gracias. Adelante. Entonces quiero declarar abierto nuestro cuarto panel. Lo hemos dado en llamar gestión de conflictos por parte de los gobiernos. Muchos de nosotros hemos hecho nuestra carrera a favor de la construcción de paz, colaborando con los gobiernos, implementando política pública. Entonces, este panel está especialmente dirigido a revisar ese tipo de trabajo específico a favor de la construcción de paz por parte de Becarios Pro Paz. Quiero iniciar dándole la palabra a Ignacio Asís. Él es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, con un posgrado en negociación y una maestría en políticas de desarrollo internacional de la Universidad de Duke en los Estados Unidos, con especializaciones en construcción de paz eh, y en asuntos de América Latina y el Caribe. En efecto, es becario Propaz de Rotary y cuenta con una experiencia de trabajo multisectorial en Kenia, Sri Lanka, Bolivia, Estados Unidos y Argentina, donde fue vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Actualmente vive en Argentina, donde trabaja como especialista en monitoreo de evaluación de proyectos del Banco de Desarrollo Fomplata y es profesor titular de Introducción a las Políticas Públicas de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Bienvenido, Nacho, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Lucas. Buenas tardes. Gracias, Adrián, también por la invitación a ambos. Un gusto verlos a todos, muchas caras amigas y conocidas también. Súper interesante los paneles que tuvimos hasta ahora, así que, bueno, muy entusiasmado de estar aquí. Les comparto pantalla brevemente y ya voy a mi parte, también controlando el horario, que sé que, bueno, venimos con este retraso. Vamos a ayudar. No, lo que les vengo a presentar en este marco, en este panel, es justamente lo que comentaba Lucas recién, que hace ese mix de mi profesión o mi experiencia práctica trabajando en el Gobierno Nacional de Argentina, con la formación, ¿no? Y la experiencia académica, eh, especializándome en negociación, proceso de paz, construcción de paz, diálogos colaborativos en América Latina y el Caribe. Entonces, pasando concretamente a la presentación, les quiero contar una experiencia concreta trabajando en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el ente rector de la política indígena en Argentina, que fue una experiencia muy rica para mí en el sentido de que me permitió poner en práctica muchas de las cosas que yo había aprendido y que había desarrollado en organismos de la sociedad civil, en el mundo académico, en este caso con políticas públicas y con políticas de desarrollo. ¿Y por qué? Porque creo que nutre y que hay unos aprendizajes que permiten conectar muy bien también con el panel anterior entre los datos y la información y la ejecución de programas, proyectos y planes específicos, ¿sí? Entonces, muy cortito la presentación, creo, simplemente para que ustedes entiendan cuál es la característica de las comunidades y de la población indígena argentina. Primero, importante hablar de que hay 1.826 comunidades indígenas, eh, lo cual, bueno, representa un universo mayor al que conoce en general la población de Argentina, eh, aunque en términos reales, de acuerdo al censo del 2010, son un poco menos de 1 millón de personas. 1 millón de personas para un porcentaje de la población que en ese censo era de 40 millones, ¿verdad? Y de este universo hay 1.500 que están registradas formalmente por el gobierno nacional y un poco más de 200 que no lo están. Entonces todavía no conocemos formalmente, el Estado Nacional no conoce a todas las comunidades indígenas del país. Recordemos que en Argentina es el octavo país más grande del mundo, entonces las dificultades geográficas de conocer a las comunidades y a las personas, a los individuos y beneficiarios con los cuales trabaja el gobierno nacional, tienen que ver con eso. Pero imagínense, volviendo, por eso digo la conexión con los datos, ¿no? Qué difícil hacer política pública cuando no conocemos a los beneficiarios, ¿no? Y cuando no conocemos sus características. También, si bien la mayor concentración está en el norte del país, como se puede ver aquí con los puntos, también es importante diferenciar entre lo que son las comunidades indígenas, que es lo que está aquí en el centro y lo que yo hablaba recién, los individuos, que es lo que hablé recién, y los pueblos.
porque tampoco hay un número real, exacto y único en todo el país de cuántos pueblos originarios hay. ¿Por qué? Porque los mismos pueblos han ido cambiando eh, eh, en el pasar de la historia de Argentina, ¿verdad? Y previo justamente a la formación del Estado Nacional. Entonces hay pueblos que se han dividido, que se han fusionado, y como a nivel individual, y esto tiene que ver con lo que está en la columna de la derecha y hacia abajo, la Constitución Nacional Argentina reconoce el autorreconocimiento de los individuos como pertenecientes a un pueblo indígena. Es un número que también puede cambiar. Es decir, el autorreconocimiento hace que yo pueda decir pertenezco a este pueblo o a aquel otro pueblo, ¿verdad? Y por eso es difícil cuantificar y entender de forma homogénea, otra vez, cuáles son los pueblos y por ende cuáles son los beneficiarios. Pero a grandes rasgos y resumiendo las dos diapositivas anteriores, en la Argentina hay alrededor de un poco más de 40 pueblos, un poco menos de 2.000 comunidades y un poco menos de 1 millón de indígenas. Respecto al marco sobre el que cualquier política, programa interviene, ¿no? No voy a profundizar en esto, pero para aquellos que sepan de la temática, quiero devolver, ¿no? Que Argentina suscribe a todos los grandes convenios internacionales en materia de pueblos indígenas. Convenio 169 de la OIT, de consulta previa libre e informada, la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración Americana, el de diversidad biológica, un acuerdo regional de reciente aprobación, que es el Acuerdo de Escazú, obviamente miembro de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los principios rectores de empresas y derechos humanos, y bueno, sin lugar a dudas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nivel nacional, la política indígena ha ido evolucionando básicamente desde el 89, desde el 1985 en adelante. Entonces, si bien ya tiene alrededor de 40 años, uno, ha ido evolucionando. Dos, comparativamente con otros países del mundo, es bastante reciente y moderna. Y tres, destacar que de la última reforma constitucional que tuvo el país en 1994, los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas están incluidos en la Constitución. Entonces, lo que quiero decir con estas dos diapositivas es, dado que suscribimos acuerdos internacionales y dado que tenemos un marco legislativo moderno, aunque incompleto, y que incorpora al reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional, es prioridad esta política, se enmarca dentro de principios rectores globales e internacionales, y por ende, de forma histórica y actual, los proyectos, programas y planes de política indígena nacional y provincial siempre han corrido atrás de la normativa. Es decir, estos son unos casos de políticas públicas y políticas de desarrollo donde la normativa aprobada es más vigente que la realidad. ¿Se entiende? En la realidad todavía no se reflejan cosas que deberían reflejarse según normativa. Entonces el Estado siempre está en falta con las comunidades indígenas de acuerdo a lo que se prevé en estos marcos normativos. Ya para hablar de forma concreta sobre las políticas y líneas de trabajo estratégicas en materia indígena nacional, a grandes rasgos, los principales temas históricos de las comunidades indígenas aquí son el registro, ¿no? El registro oficial para el Estado Nacional de entender y comprender lo que les decía antes, cuántas, cuáles y cómo son las comunidades y los pueblos indígenas de la Argentina, en constante movimiento, cambio, evolución y aún incompleto, lo cual ha llevado a falta de criterios también unificados entre lo que es la nación y los organismos provinciales. El Estado Nacional argentino tiene 23 provincias, de las cuales constitucionalmente se delegan facultades a las provincias específicamente. Entonces, en algunos casos, no coinciden los registros provinciales con los nacionales, lo que implica que para algunos existen algunas comunidades y para otros no. Relevamiento territorial, esto tiene que ver con lo que sucede en muchos países alrededor del mundo, que es en Argentina se llama la ocupación actual, tradicional y pública de lo que las comunidades indígenas manifiestan que es su territorio ancestral. Esto es un gran factor de conflicto en Argentina, porque se imaginarán que hay reclamos territoriales en tierras fiscales, en tierras privadas. Entonces hay un marco normativo ahí que
que trata de dar orden, pero a la vez es una ley de emergencia que se aprobó hace, bueno, ya un poco menos de 20 años y se ha renovado cuatro veces, ¿no? Siendo una ley de emergencia. Después la articulación interinstitucional, esto que les comentaba, de la necesidad de coordinar entre los estados provinciales y el Estado-Nación, pero a la vez entre los distintos organismos que proveen asistencia a comunidades indígenas. Un Ministerio de Educación, un Ministerio de Desarrollo, un Ministerio de Derechos Humanos. Cada uno tiene, si bien el marco normativo es única, a nivel programático se presentan actividades, presupuestos y objetivos bien disímiles que a veces no están coordinados, ¿no? Entonces se requiere una mayor coordinación y esto, la falta de coordinación también es un foco que genera conflictos entre partes. Un cuarto tema es el tema de la representatividad. Dado que el país es tan grande y hay tantas comunidades, se ha requerido y se ha generado y se ha desarrollado un sistema de representación de todas las comunidades y los pueblos indígenas. Entonces, es un sistema de organización interna de todos los indígenas del país que por distintos motivos cuesta su actualización. Entonces siempre hay mandatos vencidos, duplicaciones de liderazgos, faltas de designación en algunos casos. Hay un consejo que viene a funcionar como una especie de parlamento indígena a nivel nacional, que en algunos años, en algunas épocas funciona muy bien, en otras épocas funciona muy mal, sin un norte programático estratégico claro, mayor foco de conflictividad, ¿verdad? Y por último, lo que les mencionaba recién, esto para los que sepan de política indígena, esto es algo que sucede en todos los países del mundo que han ratificado el convenio 169 de la OIT, se aprueba y se requiere la consulta previa, libre e informada a todos los pueblos indígenas cuando hay un proyecto de desarrollo que los afecte. Entonces, más o menos así es la redacción del convenio 169 de la OIT. Obviamente especifica algunas cosas, pero no hay una reglamentación a nivel interno de cómo debe ser esa consulta. ¿Qué significa exactamente previa? ¿Con qué plazos? ¿Con qué tiempos? ¿Qué significa exactamente libre a nivel nacional o provincial? ¿Y cuándo se está informando bien o cuándo se está informando mal? Entonces, la falta de reglamentación para dar cumplimiento a una ley, un tratado internacional, hace que ahí se generen también nuevos conflictos en caso de que esa consulta previa, libre e informada no se esté haciendo de acuerdo a los requerimientos de la ley. ¿Por qué menciono esto? Porque desde un organismo nacional, esta es la experiencia que me tocó vivir, todas las líneas programáticas estratégicas eran un foco de conflicto. Entonces, cuando nosotros nos llamaron para, en mi caso fue justamente después de hacer la maestría de política de desarrollo internacional con expertise y especialización en paz y conflictos, la mayoría de los que formamos parte de ese equipo veníamos con ese expertise justamente para tratar de reducir la conflictividad. Lo que yo quiero compartir acá con ustedes es justamente, bueno, tratamos de introducir a estos programas todo lo que tenía que ver con programación sensible al conflicto, ¿no? Y esto llevó y terminó al menos 4 ideas transversales que nutrieron estos 5 focos de conflictos, que son la creación de un sistema de alerta temprana en el país, la construcción de mesas de diálogo colaborativo, por lo general bueno, obviamente multisectorial, pero por lo general era una comunidad o varias comunidades indígenas con sus autoridades de pueblo, o en el sector privado y el organismo estatal correspondiente, por lo general nación y provincias. Después, Lucas, ¿querías decirme algo? Sí, Nacho, que se te acabó el tiempo. Disculpa no haberte avisado con tiempo. Si puedes redondear, te agradecería. Perfecto, acá termino igual, me queda una bolita más y termino. Gracias, Lucas, disculpa. Los métodos alternativos de resolución de conflictos para tratar de que no se judicialicen todos estos conflictos y el fortalecimiento de capacidades a los miembros del servicio público justamente para poder encarar estos conflictos de forma distinta. Y ahí terminaba la presentación, tenía algunas fotos, imágenes justamente del tratar de cuantificar, identificar las tipologías de conflictos, las ubicaciones de los conflictos, las magnitudes, el proceso mediante el cual se abordó cada uno de esos conflictos, los niveles de conflictividad, la distribución de los niveles de conflictividad por provincia, la mesa de diálogo y los tipos de intervención que se tenían. Creo que desde nuestra expertise, desde Rotary, se puede seguir trabajando
entre la conexión entre lo que fue el panel anterior de la información y lo que este panel de la bajada, la llevada en práctica de estos marcos conceptuales tan ricos como el de paz positiva, el de programación sensible al conflicto, etc. Gracias, Lucas, y gracias a todos. Bienvenido, Nacho. Fascinante, realmente fascinante presentación. Yo no conocía los detalles que quisiste mostrarnos sobre política indígena en Argentina. Quiero continuar con nuestro panel dándole la bienvenida a una muy especial Peace Fellow, amiga personal, eh, que se llama Isabela Sinisterra. Ella es politóloga, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes y una maestría en paz y conflicto de la Universidad de Queensland en Australia. Gracias a la beca Propaz de Rotary, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en temas relacionados con paz y conflicto en Colombia. Desde el 2014 hasta el 2022 trabajó en diferentes áreas del sistema de Naciones Unidas en Colombia, principalmente en la misión de verificación, donde tuvo la oportunidad de hacer parte de una oficina regional y posteriormente como parte del equipo del jefe adjunto de la misión. Actualmente es asesora del ministro de Defensa de Colombia para los temas de paz y otros asuntos vinculados a la seguridad territorial. Isabela, es un honor y un placer tenerte aquí. Bienvenida. Hola Lucas, muchas gracias. ¿Me puedes habilitar la opción de compartir? No, no puedo hacerlo si no pasabas por la sala central. Lo Ah, lamento mucho, creo que sí Isa. pasé, pero bueno, no importa. Pero si quieren, voy yo primero, ella sale y entra de manera que puede compartir. ¿Estás de acuerdo, Isa? De una, listo. Entonces ya se la paso o te la paso a vos, Lucas, por si acaso. También, pero si quieren arranquen Sí, y yo entonces cierro. Isa, voy a presentar a Elohim. Listo. Gracias por la alternativa práctica Elohim. Te presento entonces, es licenciado en comunicación de la Universidad de Lima y tiene una maestría en políticas de desarrollo internacional en Duke University como becario Propaso Rotary Peace Fellow. Actualmente estudia un doctorado en comunicación de masas de la Universidad de Wisconsin en Madison, donde investiga sobre la desinformación, tecnología y democracia. Elohim es docente universitario y consultor en análisis político, políticas públicas, seguridad ciudadana y comunicación política. Ha sido jefe de responsabilidad social en la Universidad de Lima, jefe de sección política de la Embajada Británica en Lima, coordinador en la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú y asesor técnico de la estrategia multisectorial Barrio Seguro en el Ministerio del Interior de su país, entre otros. Elohim nació en Pucallpa, en la Amazonía peruana, y este simposio está muy complacido de tenerte, Elohim. Bienvenidísimo. Muchas gracias. ¿Me escuchan entonces? Sí. Para mí, siempre un gusto y un honor compartir con los Rotarios y mejor aún con los Peace Fellows. Quisiera que haya más espacios como este de compartir con Peace Fellows. Siento que me renueva bastante el alma y los propósitos por los cuales estamos aquí. Yo, para ir directo al grano, acabando la maestría en Duke, gracias a la beca ProPaz, llegué a mi país y por una suerte de estar en la reunión correcta, en el momento correcto, quien fue un mes después el ministro del Interior me invitó a diseñar la estrategia multisectorial Barrio Seguro, lo cual era un poquito del plan de gobierno que tenía el gobierno entrante, en ese tiempo de Pedro Pablo Kuczynski, que no duró mucho. Luego, un poquito de quien era mi jefe, el general Gustavo Carrión, general que fue comandante general de la policía, jefe del INPE, que es el centro que maneja las penitenciarías en el Perú. Y esto es relevante y un poco de mi tesis de maestría. El proyecto de maestría que hicimos terminó siendo un insumo para la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que tenía un enfoque principalmente de prevención del crimen y la violencia, de manera focalizada en los barrios más vulnerables del país. Y por eso mi exposición de hoy lo que quiere hacer es vincular el tema de paz y el tema de criminalidad. Entonces, en la primera parte voy a contarles un poquito de lo que hicimos con Barrio Seguro y luego voy a hacer una reflexión más general sobre nuestro rol
Peace Fellows y gente interesada en temas de paz. Lo que buscaba Barrio Seguro entonces es identificar estos barrios donde nace, donde crece, donde se desarrolla el crimen, principalmente donde surgen muchos criminales por una serie de factores de riesgo, y hacer una suerte de cóctel social y policial desde un enfoque preventivo. Entonces se identificaba en los barrios por una serie de indicadores eh, disponibles, porque ya se habló de las dificultades para tener indicadores en América Latina, y con eso decíamos, ya, vamos a trabajar en este lugar y vamos a llevar estos servicios y vamos a trabajar con la policía de esta manera para que con todo lo que se conoce en términos de seguridad, patrullaje correcto, inteligencia criminal, etcétera, etcétera, además de temas sociales vinculados con educación, con salud, con violencia contra la mujer, etcétera. Un cóctel de servicios muy focalizado. La idea era buena y creo que el diseño estuvo medianamente bien, estuvo a mi cargo. Digo medianamente porque hubo muchos asuntos que podían mejorar, pero la implementación no fue del todo correcta. Encontramos, como ya mencionó Nacho, que el tema multisectorial, el tema de trabajar con muchos ministerios, con muchas agencias del gobierno a la vez, fue un desafío muy grande. El tema de convencer a la policía del enfoque preventivo y que el Ministerio del Interior y los otros ministerios tenían un rol y no solamente ellos, también fue difícil. Y luego todo el vaivén político que tal vez algunos de ustedes conocen sobre lo que pasó en el Perú, también limitó la continuidad y la prioridad que se le estaba dando al inicio del gobierno. Entonces conseguimos algunos logros en algunos barrios, pero poco a poco la estrategia, conforme fueron pasando los años, se fue desvaneciendo entre el olvido y el desinterés. Lo cual me apena porque creo que quien perdió principalmente fue el enfoque preventivo. Y creo que en muchos de nuestros países el enfoque preventivo está perdiendo fuerza justamente por su falta de efectividad y no porque esté mal el enfoque preventivo en su concepción, sino porque se nos está dificultando implementar políticas públicas que realmente reduzcan la criminalidad. América Latina tiene el 8% de la población, pero tiene el 30% de los homicidios del mundo. De hecho, hay países en este momento que tienen más muertes violentas que las guerras que estamos viendo en otros continentes. Entonces, somos un continente sin guerras, pero no por eso menos violento, e incluso algunos países mucho más violentos que los países en guerra si lo medimos en términos de homicidios. Obviamente la guerra es un asunto mucho más complejo que da muchas pérdidas, además de las muertes. Esto lo vengo a decir porque creo que en América Latina es inseparable hablar de paz y al mismo tiempo hablar de cómo atendemos la criminalidad. Y me parece que eso trae para los Peace Fellows tres desafíos importantes. En primer lugar, un desafío conceptual. Cuando nosotros vamos y nos formamos en conflictos, la criminología o la ciencia política, o por donde mires el crimen, está en otro lado. Y cuando regresamos a nuestros países tenemos que hacer un doble esfuerzo por articular. Por eso celebro además cuando se habló en el panel anterior de la medición, se habló de cómo articular esto, pero yo con Nacho en Duke veníamos hablando de este desafío hace casi 10 años ya. Entonces, 10 años después todavía no logramos articular conceptualmente el tema de paz y conflictos con el tema de criminalidad en América Latina. Lo cual no quiere decir que lo vayamos a resolver bien en algún momento, pero veo que conceptualmente todavía no tenemos las técnicas para hacerlo. Lederach no habla de eso, a pesar que lo queremos tanto. No, Galtung no habla de eso. Entonces, todos los grandes de temas de paz no están hablando del tema como está ocurriendo en nuestro país. Luego hay un problema técnico. Creo que el panel anterior explicó muy bien el problema de la medición, pero al mismo tiempo, mientras seguimos tratando de tener datos y evidencia, el crimen sigue aumentando en nuestros países. Entonces tiene razón la gente que dice, oye, pero no te vas a pasar la vida midiendo.
Entonces, ahí viene cómo llegamos a un equilibrio entre tener datos y al mismo tiempo actuar desde los gobiernos. Hay una frase que una vez le enseñaron a mi esposa en la maestría, que es, no por mucho pesar al pollo lo vas a engordar, ¿no? Entonces, necesitamos tener la justa medida. No podemos esperar a tener todos los datos, pero al mismo tiempo tenemos que actuar con los datos disponibles, que son pocos en América Latina. En el Perú hay un retraso de 2 años de la medición de homicidios. 2 años. No sabemos cuánto ha aumentado después de la pandemia. Y además, el desafío conceptual también viene acompañado a cómo hacemos políticas públicas efectivas. Y yo creo que el aumento del autoritarismo, del populismo de seguridad en América Latina viene de la mano también, tenemos que hacer un mea culpa, de la inefectividad de muchas de nuestras políticas, que a veces escapan a nuestras manos, sí, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que o no se han implementado bien, o no se han diseñado bien, o vamos, cuando ves los indicadores del BIT y el BIT te dice, sí, porque si implementas esta política se va a reducir el crimen en 5% en un año. Claro, mientras viene Bukele y te dice, ¿sabes qué? Se acabó el crimen en un año con mis métodos. Se acabó. No es 5% cada año. Entonces, hay un tema ahí de cómo lidiamos con la urgencia versus los procesos propios de reducir la violencia, prevenir la violencia y atender toda la complejidad social de nuestros países. Y luego hay un problema político. Y es que acá vemos una red maravillosa de Peace Fellows, pero no estamos logrando calar de manera sostenible al menos. A veces uno ve por aquí, por acá esperanza cuando escuchamos aquí a mis colegas, pero no logramos calar en el imaginario político, ya sea de las autoridades o ya sea de la gente, con las propuestas que nosotros podemos ofrecer en términos de reducción de la violencia y de alcanzar una sociedad que conviva mejor. Entonces, resumiendo, número uno, mi experiencia fue satisfactoria en términos de que pude implementar todo lo aprendido con la beca junto con policías, con expertos peruanos, pero lamentablemente hay una serie de factores que lo dificultan. En segundo lugar, y creo que tenemos que analizarlo, articulación multisectorial es muy difícil, en todos los países lo vivimos. La fluctuación política es un problema enorme y cómo la policía se compra estas cosas. Nota al pie, creo que necesitamos más Peace Fellows policías, creo que hay muy pocos en América Latina. En segundo lugar, creo que tenemos que desarrollar conceptos, técnicas mucho más de paz, mucho más acorde a nuestra realidad, porque lo que importamos no es suficiente y no lo está haciendo. Y en tercer lugar, creo que necesitamos también más fellows que se metan a la política de lleno, porque si no vamos a seguir siendo testigos desde fuera. Eso sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Elohim. Muy sugestiva tu invitación a considerar esas interacciones entre construcción de paz y criminalidad organizada, que todos dijimos sí, pues claro que sí, esto es. También la invitación a buscar más becarios entre las fuerzas de seguridad. Yo creo que eso es absolutamente perentorio. Pero bueno, ya discutiremos esto. Quiero entonces nuevamente darle la bienvenida a Isabela. Isabela, entonces espero que ya puedas compartir. Bienvenidísima nuevamente. Parece que no, esto no me va a funcionar, pero bueno, les hablo mejor porque, o no sé, Lucas, si vos pudiste, porque ahora me dice que necesita, como que el computador necesita unos permisos, pero bueno, si no, voy a hacer también una exposición ¿Me más mandaste bien. la presentación? Sí, pero si no les voy contando. Entonces, básicamente, pues, y en línea además de lo que decía Elohim, y creo que esto tiene sentido, voy a hablar sobre los mecanismos de monitoreo y verificación del cese al fuego, y por qué de este tema, porque creo que son espacios pequeños de construcción de paz. Actualmente, como decía Lucas, yo trabajo para el gobierno de Colombia, pero parte de lo que les voy a contar ahora
viene también de la investigación que hice durante la maestría, particularmente en temas relacionados a las lecciones aprendidas con el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego con las FARC en el 2016 y digamos qué está pasando ahora también en Colombia y cómo estamos pudiendo aplicar modelos de esos. Elohim decía que en el continente no hay conflicto, Colombia sigue viviendo un conflicto, o por lo menos así lo hemos categorizado, a pesar de las diferencias y las como las mutaciones que ha tenido el conflicto particularmente desde el 2016 y yo creo que también hay una importante reflexión sobre los momentos que vivimos y la criminalidad y conflicto armado que estamos viviendo en el país. Eh, Iba a arrancar por contarles un poco como cuáles son como los tipos de modelos de cese al fuego. Hay ceses al fuego muy básicos que tienen que ver con únicamente la cesación de hostilidades entre las partes y esto tiene que ver con treguas que pueden ser formales o informales. Hay ceses al fuego que ya son el final, digamos, de los procesos de paz y donde se asigna más donde se hace un énfasis en cesar, digamos, la violencia al final de una negociación de paz para lograr el proceso de desmovilización, desarme y reintegración o reincorporación a la vida civil. Y algunos de estos modelos o Naciones Unidas lo propone como que debe contener una reforma al sector seguridad. En el caso colombiano, en 2016, ese fue el tipo de cese al fuego que tuvimos, pero esto no contuvo un sistema, una reforma al sector seguridad. La reforma al sector seguridad no está atada en Colombia o no se ha atado en Colombia y eso ha sido una línea roja de los distintos gobiernos a las negociaciones de paz con los grupos armados, pero yo creo que el sector se ha ido reformando. Y los ceses al fuego pueden ser con o sin separación de fuerzas. El cese al fuego del 2016 tenía una separación de fuerzas. Los ceses actuales que tenemos no tienen ese elemento. Y el cese al fuego pueden ser bilaterales o multilaterales. ¿Por qué, digamos, se decretan ceses al fuego y cómo se ata esto posteriormente a los temas de los mecanismos? Primero se decretan, o lo que dice la teoría es que se decretan para probar las voluntades de las partes y esto es un tema fundamental. Digamos, yo decreto un cese para ver qué tanta voluntad real de paz tiene mi contraparte, para crear confianza entre las partes a través del desescalamiento de la violencia, crear un ambiente propicio para las negociaciones, generar situaciones de seguridad que puedan digamos, generar alivios humanitarios, y esto lo vemos particularmente también en conflictos internacionales, donde las partes cesan el fuego por determinado tiempo para lograr entrar ayuda humanitaria. Para terminar el conflicto, digamos, ya cuando viene el proceso de desarme o dejación de las armas, y para la protección de los civiles, incluyendo, por supuesto, mujeres y niños. ¿Quiénes están involucrados normalmente en el diseño del cese al fuego? Pues las partes, digamos ahí, y los gobiernos juegan un rol fundamental a ser casi siempre una de las partes. Y aquí hay un tema muy importante y es que los ceses al fuego, y esto también lo menciona el 6CR, lo menciona la teoría, y es que no solamente digamos, uno no solamente hace ceses al fuego con grupos que considera o no rebeldes, digamos, la intención política del grupo armado no delimita que se pueda hacer o no un cese al fuego. Eso es una decisión al final política de los gobiernos, con quién negocia y en el marco pues de la ley de cada país. Y una cosa que sí es importante es que en la implementación de los ceses está cada vez más, digamos, está más presente en la teoría de paz, y de esto hemos hablado mucho y hablaron en la mañana, cómo vinculamos a la sociedad civil no en el monitoreo al menos de los ceses al fuego, porque además son los principales receptores del cese, o se esperaría que fueran, digamos, que los alivios vayan directamente a las comunidades. ¿Qué se requiere, digamos, para que un cese al fuego sea efectivo? Es que el cese al fuego requiere claridad en los acuerdos, en las áreas geográficas donde opera el cese al fuego. Las partes y el mediador pueden localizar el cese al fuego como una medida de construcción de confianza y puede ayudar a las partes a encontrar intereses en común. Y aquí viene un tema que es muy importante, y es que un elemento fundamental, y de lo que quiero hablar y de la experiencia de Colombia, y me da pesar que no pueda proyectar porque tenía unas fotos chéveres, y es el monitoreo y la verificación del cese, es un elemento fundamental para su sostenibilidad.
¿Qué se ha visto, digamos, que son los problemas de los ceses al fuego y cómo lo resolvimos en Colombia y lo estamos resolviendo ahora? Y que creo, y esto es una experiencia, digamos, internacional que nos reconoce como, pues, además que hemos sido el laboratorio de paz en muchísimas cosas. Esta mañana hablaban de justicia transicional, en ceses al fuego también lo somos. Y es que hay unos problemas que son la desconfianza entre las partes, las garantías de seguridad, particularmente cuando, digamos que el grupo armado, organizado, el grupo rebelde o el grupo criminal o como lo quieran llamar, necesita unas garantías de seguridad que le permitan, digamos, entrar a la negociación y permanecer en la negociación. Ahí hay como un tema fundamental, los problemas de información, digamos, que las partes realmente confíen que la información que se está dando funciona, los problemas de política, digamos, políticos externos, digamos, qué tanto apoyo tiene político los ceses o no lo tienen, el control de los spoilers o de los saboteadores de los ceses y un tema que es fundamental, que es la claridad en los protocolos y los actos prohibidos. ¿Cómo resolvió eso Colombia en el 2016 y que sigue siendo un elemento fundamental de los ceses actuales que ha decretado el gobierno nacional? A través de un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. Había antes del modelo colombiano unos antecedentes, particularmente en Sudán, sobre modelos tripartitos de cese al fuego, pero habían sido modelos locales. Lo que hace el gobierno colombiano en la subcomisión del conflicto, del fin del conflicto, durante las negociaciones de La Habana con FARC, es que crea un modelo tripartito donde incluye una que es Naciones Unidas. Y dicen, ¿qué vamos a hacer? Las dos partes, Gobierno Nacional y en ese momento FARC-EP, vamos a verificar juntos el cese al fuego, pero con la ayuda de un tercero. Ese tercero se decide que va a ser Naciones Unidas por legitimidad, capacidad logística, experiencia en el monitoreo de los ceses al fuego. Y lo que hace esto es poner ese tercero en la mitad y tener a las dos partes monitoreando ayuda, digamos, lo que ha mostrado los estudios posteriores, incluso el estudio que hicimos con una colega durante la maestría, es promover el compromiso de las partes, digamos, como que resuelve el problema, el commitment, digamos, promueve garantías de seguridad porque las partes estaban seguras que mientras estuvieran con Naciones Unidas, ninguna de las dos partes iba a ser capaz de atacar al mecanismo, y resuelve también problemas de información. Igualmente, traer a Naciones Unidas con una misión política, no una misión de operación de paz, sino una misión política, ayudó a darle oxígeno al gobierno nacional en ese momento para que la negociación pudiera sostenerse y continuar, incluso después de que el plebiscito gana el no. Entonces, digamos, ahí hay como una tercera parte que blinda también el proceso. ¿Esto a qué ayudó y por qué esto se vuelve como casi que un mecanismo de reconciliación inicial en el marco de la desmovilización y el desarme? Porque se crea confianza entre las partes, digamos, las dos partes están actuando juntas en el monitoreo y la verificación, pero las dos partes también actuaban juntas para el movimiento, digamos, los movimientos de FARC en el momento de entrar a las zonas veredales transitorias de normalización, que es donde hicieron su proceso inicial de desarme, desmovilización y la reincorporación temprana, y ayudó, por ejemplo, digamos, la confianza que generó el mecanismo, digamos, lo que se pudo ver en la investigación, es que sí logró ayudar para que las FARC entregaran en ese momento 11.475, digamos, 11.475 personas salieran de la selva y entregaran 8.990 armas, y posteriormente para que FARC brindara la información a Naciones Unidas con apoyo además en ese momento del ejército, porque sobre las caletas, digamos, de munición, y fueron 998 caletas. Esto, digamos, el mecanismo en ese momento cumplió, digamos, todas estas funciones. ¿Qué momento estamos viviendo ahora y por qué insisto en que yo creo que los mecanismos son una primera función de reconciliación y construcción de paz? Ahora el Gobierno Nacional de Colombia ha decidido, a diferencia del proceso del 2016, declarar ceses tempranos. Digamos, esto se puede, esto está escrito en la literatura, y son ceses que no solamente incluyen el cese de hostilidades, sino que también incluyen otras medidas de protección para las comunidades, particularmente tanto el cese del ELN como el cese que se está firmando esta semana o que se va mañana a decretar con el EMC,
parten también del respeto del DIH, bajo el principio, digamos, de proteger 2 minutos, Isa. a las comunidades. Sí. Entonces, ¿qué ha sido como relevante para la experiencia actual? Uno es ese mismo modelo de tripartismo pasa ahora, digamos, a estos ceses tempranos, porque, como decía antes, el monitoreo y la verificación es fundamental para el sostenimiento del cese y para la construcción de confianza entre las partes. Ahí lo que hace el gobierno nacional es promover, digamos, estos modelos, adaptándolos a cada uno de los actores. En el caso del ELN, el ELN solicita la presencia de la Iglesia Católica, igual que lo había hecho en el 2017. En el caso del EMC, no solamente es que es una disidencia de FARC, no solamente está la Iglesia Católica, sino que también está el Consejo Mundial de Iglesias. Digamos, aquí cada parte también decide que necesita otros actores que rodeen el proceso y eso al final fortalece los procesos. Otra diferencia importante, y esto tiene que ver también con el rol de la sociedad colombiana, que cada vez ha sido también más activa en los procesos de paz, y es que se le da un rol específico a las comunidades y a la veeduría social, como las comunidades como un ente fundamental para entregar información a los mecanismos de monitoreo y verificación. Y hay un reforzamiento de parte del gobierno nacional y una apuesta de dos instituciones que se habían creado en el 2016 y que son de las Fuerzas Armadas y de Policía. De policía, la unidad para la implementación, digamos, la UNIPEP, que es la unidad para la edificación de la paz, y el SECOED, que es el Comando Conjunto de Transición, que son de las fuerzas militares. Estas dos entidades han sido claves ahora, o sea, que se habían creado en el 2016, después habían perdido fuerza, ahora se han vuelto a retomar para que policías y militares activos puedan hacer parte no solo de los mecanismos, sino también de los diálogos de paz, que es una cosa fundamental. ¿Qué retos tenemos que son distintos a los del 2016 y que son retos nuevos para el mecanismo, para las negociaciones? Y es que ahora estamos viviendo una violencia multiactor, estamos pasando también a temas, además de crimen más organizado, ya no solamente tenemos un actor más hegemónico como era FARC en su momento, sino que tenemos multitudes de actores que además están enfrentados entre ellos en territorios específicos, y entonces, ¿cómo ceses bilaterales podemos lograr que tengan efecto multilateral? Y por último, quiero hacer una reflexión muy chiquita. Tenía como una foto de las cosas que están pasando ahora, donde ya ELN, gobierno, iglesia y ONU van juntos a hacer, pues van a hacer pedagogía, digamos, de los ceses, y eso se vuelve para las comunidades espacios al final de construcción de paz. Es como esto, algo está pasando. Esto no es una mesa por allá, sino que hay un mecanismo de monitoreo y verificación que empieza a ser una cosa incipiente del que la paz es posible. Digamos, de tener el general de la República sentado al lado de los del ELN haciendo pedagogías, así sea solo sobre el cese al fuego, creo que es un incentivo para las personas en creer que esto es posible. Y una última reflexión sobre el tema de género, y es que en el mecanismo del 2016, que es un ejemplo mundial de la paridad de género, el 20% de las mujeres, digamos, había un 20% de mujeres, y este es el referente mundial. Y en el mecanismo actual con el ELN hay 9 mujeres en total. Esto es realmente un tema en el que tenemos que avanzar. Creo que los gobiernos cumplen una función fundamental en promover la existencia de mujeres en los procesos, y pues está comprobado, y Antonio Guterres lo ha dicho, en que los procesos de paz que incluyen mujeres tienen un 35% más de probabilidad de durar, y creo que aquí hay un tema fundamental de género que hay que promover. Ya, gracias, Lucas. Y Adrián. Excelente. Excelente, Isa. Una gran conferencia para cerrar este panel con un conocimiento muy profundo sobre el sector seguridad y sobre cómo lograr efectividad en los pactos parciales que conducen a la firma de acuerdos. Voy a cerrar aquí. Desafortunadamente no tenemos más oportunidad de conversar, a pesar de todo lo que nos sugirieron las conversaciones con nuestros 3 amigos, Nacho, Elohim e Isa. Vamos a pasar entonces, Adrián, y te doy la palabra al siguiente panel.